La semana pasada nos decía el Señor que debemos ser la luz del mundo y debemos ser la sal de la tierra. ¿Recuerdan? Debemos ser la luz y la sal. Debemos alumbrar y debemos darle sazón a, a la tierra, ¿cierto? Al mundo. Ser diferentes a los demás. El día de hoy nos vamos a hablar sobre Jesús y la ley. En Mateo 5:17 continuamos, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen los cielos y la tierra no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeños que sean, y les enseñe a otros a desobedecerlos, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no entran en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. ¿Se fijan que dice que no van a entrar, que si vuestra justicia dice no fuere mayor que, o nuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Insignificante, hermano, mínima, la nada misma. Ellos no tenían justicia, se apoyaban solamente en la ley, eran religiosos. Entonces no es mucho lo que nos pide el Señor, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. Hombres justos, eso es lo que nos está pidiendo y no es mucho. Entonces los juicios, hermano, que los judíos hacían tenían mucho inconveniente por un lado, porque ellos miraban estrictamente la ley. Ellos se apoyaban en la ley, como lo menciona Pablo en una de sus cartas. Y por otro lado observaban las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo no vengo a destruir la ley, yo no vengo a tomar la ley y a dejarla de lado y ahora son mis enseñanzas. No, Él vino a cumplir la ley. Entonces miraban estrictamente la ley por un lado y observaban las palabras de Jesús que les recordaba y les reprochaba su ineficacia para ponerlas por obra o para llevarlas a cabo. Ellos se sentían, es como cuando a uno lo amonestan, ¿cierto? Algún hermano o el esposo o la esposa no, se amonestan el uno con el otro o la misma palabra, ¿cierto? La misma palabra el Señor nos pega en el callo y nos duele muchas veces, nos molesta, ¿cierto? Porque nos está diciendo el Señor la verdad, nos está diciendo lo que debemos cambiar. Eso le pasaba a los fariseos. Ellos se enfurecían, hermanos, cuando escuchaban a Jesús, al punto de que querían matarlo. Y maquinaron, ¿cierto?, todo este plan con los romanos para poder matarlo, ya que ellos no podían crucificarlo, ellos no podían matar a nadie. Pero sí fueron autores intelectuales, al igual que David mató a Urías Eteo, fue el autor intelectual de esa muerte. Entonces estas palabras de Jesús les reprochaba a ellos y les daban a conocer la ineficacia, lo ineficaces que eran ellos. Sin embargo, Jesús, cierto, actuaba conforme a la ley, como tal y cual él dijo que venía a cumplir la ley, venía a cumplirla. Así nosotros, cierto, también cuando estamos en Cristo, también hemos cumplido la ley. Recuerden que estamos representados por nuestro Señor. Nuestro Señor nos representa a nosotros ante el Padre. Y ahí somos santos y en Él cumplimos la ley. Les recordaba también lo antiguo de cómo debía ser la enseñanza, pero Él ponía el nuevo mandamiento como base. Pero ellos eran intransigentes, porfiados, eran inflexibles. ¿Qué es una persona intransigente? Un religioso. Un religioso.
Yo conozco gente que son, por decirlo de alguna forma, no de una forma despectiva, ¿cierto? Son evangélicos. Y son evangélicos. Y llevan una religión, ¿cierto?, al pie de la letra del pastor, no de la palabra del Señor, sino que del hombre, del líder, que él es el que les enseña y los hace personas que son así, hermano, inflexibles, que no hacen nada. Hay mujeres, ¿cierto?, que usted les dice, no, pero oye, depílate, oye, tiñete el pelo, arregla. No, porque la Biblia dice que no, que que la mujer no debe arreglarse, o sea, depilarse, teñirse el pelo, y sacan textos fuera del contexto bíblico, ¿cierto? Y son palabras de hombre que le enseñan. Así son porfiados, así son de inflexibles. Cuando el verdadero significado que Jesús trajo, ¿cierto?, era el espiritual. La ley, ¿cierto?, era un pacto condicional. Te portas bien, te va a ir bien. El nuevo pacto es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque hay una salvación que viene de parte de Dios hacia nosotros, pero que nosotros no tenemos nada que ver. Seguimos pecando, seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Pero somos renovados en nuestro espíritu y tenemos esa salvación. No nos hemos ganado nada. Hay un pacto incondicional. Eso es el Nuevo Testamento. Y jamás nos vamos a poder ganar nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a vivir una vida piadosa. Nos llamó a ser cristianos. Y sabemos lo que significa ser cristiano. O sea, un Cristo pequeñito. Uno que está aprendiendo de su maestro, que es Jesús, y está poniendo por obra cada día, como decía, ¿cierto?, nuestra pastora acá, cómo estamos llevando nuestra vida también. Y eso habla mucho del cristianismo de cada uno de nosotros, hermano. Pero ellos en este punto eran muy porfiados y dejaban llevar no tan solo por la ley, sino por las tradiciones de los hombres. Ellos tenían, ¿cierto?, sus tradiciones. Invalidaban algunos mandamientos del Señor poniendo por encima sus tradiciones. ¿Se fijan? Por eso Jesús era tan duro con ellos. Porque a veces ni siquiera citaban a la ley o a los profetas, sino que citaban sus tradiciones. Ellos tenían su librito, el Talmud, si no me equivoco, se llama, que son sus, entre comillas, sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Entonces ellos no podían aceptar estas palabras de Jesús porque recuerdan que lo vimos, que era un mensaje revolucionario cuando Él comenzó a hablar en el monte. Y ellos querían solamente lo viejo, lo antiguo. Las palabras de Jesús les reprochaba en sus conciencias pecadoras. Eso pasaba con estos hombres. Jesús utilizó esta palabra: yo no vine a abrogar la ley, no vine a anularla, yo no vine a quitar la ley, sino que vine a cumplirla. Y sin embargo, hermanos, los encargados de la ley, de llevarla a cabo, que eran los maestros de Israel, ¿cierto?, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que tenían por mandato enseñarle al pueblo, ellos no llevaban a cabo esto. Solo llevaban a cabo algunas cosas, pero a su conveniencia, ya que imponían cargas a los demás. Le imponían cargas que ni siquiera ellos las hacían. Eran gaticas. Predicaban y no practicaban estos hombres. Le ponían las cargas a los demás, pero ellos no hacían nada en absoluto, sino que desbarataban esto a su antojo. Es útil comprender que para la época, hermanos, la época de que estuvo Jesús en la tierra, los rabíes habían añadido a la ley de Moisés una complicada serie de normas llamada la tradición de los ancianos. ¿Ya? Eso habla Marcos 7, 5 al 9. Esas leyes no provenían del Señor y muchas de ellas parecían ridículas, como por ejemplo la de sanar en el día de reposo, porque ellos lo miraban como que era un trabajo sanar en el día de reposo. Y por lo tanto estaba prohibido. Los fariseos, que constituían el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús, eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones. Las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Entonces ellos ya estaban rayando, ¿cierto?, en la religión, sin ninguna duda. Es como nosotros, ¿cierto?, si nos apoyáramos más en algún libro de algún pensador o de algún predicador famoso en vez de la Escritura. No es que el predicador famoso, mucha sabiduría de parte del Señor, entonces lo citamos a él mejor. Cuando la palabra, ¿cierto?, nos enseña que debemos enseñar, Jesús nos enseñó que debíamos predicar la palabra, no a los predicadores, no a los pastores, no a los iluminados. Si bien hay grandes hombres de Dios, hermano, yo siempre he dicho eso, que
Hay grandes pastores, líderes, que uno aprende mucho de ellos, pero no es la fuente. La fuente es la Escritura, la palabra del Señor. Nos apoyamos, ¿cierto?, en ellos, pero lo que prevalece es la Escritura. Entonces lo establecido por Dios, hermanos, es ley y es ley permanente. Y está para llevarse a cabo, para cumplirla. No así las tradiciones de hombres que no valen nada. El hermano que no venga con terno el próximo domingo no puede entrar a la iglesia. La hermana que venga con falda a la rodilla tampoco. Tiene que tener la falda ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y así un sinfín de cosas, hermanos, que rayan en lo, como bien lo dije recién, en lo ridículo. Porque ¿qué es lo que importa? El corazón. La palabra del Señor nos habla a la mujer de vestirse de manera decorosa, decorosamente, arreglarse, verse bien. No habla de que no se haga nada en su cuerpo, sino que lo contrario. Y le da énfasis cierto al atavío, pero del corazón. Una persona con conciencia limpia, una persona con la mente dispuesta, ¿cierto?, para el Señor y no para otras cosas. Eso es lo que importa, hermano, el corazón, mantener el corazón limpio, porque de ahí mana la vida y de ahí salen todos los pensamientos, de ahí habla la boca. Entonces con la llegada de nuestro Señor, hermano, se cumplía la ley y los profetas, ya que de él estaba escrito desde la antigüedad. Escrito está de mí, dijo él, yo he venido a cumplir la ley. Y él la estaba cumpliendo, estaba llenando lo que hacía falta, él estaba completando lo que faltaba. Pablo entendió esto del propósito de la ley. Y en Efesios 1, del 19 al 23, él dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí habla de la plenitud de Cristo, hermano, de la plenitud de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley con su muerte. Él dice acá, aquel que todo lo llena en todo, que me encanta ese versículo, hermano, porque habla de la plenitud de Cristo. Él lo llena todo, hermano. Cantamos una alabanza, ¿cierto? Que dice, tú lo llenas todo. Y es así, hermano. Por eso un cristiano, si bien podemos a lo mejor alguna vez entristecernos, todo, enfermarnos, lo que sea, hermano, que venga alguna desgracia en nuestra vida, siempre tenemos que tener paz en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo, Él lo llena todo. Él llena nuestro espacio, la felicidad, la tristeza, todo lo llena nuestro Señor, hermano. Entonces debemos tener completa certeza de que Él está con nosotros y estará hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Él la cumplió la ley con toda perfección, hermano. Y eso tenía desconcertado a los judíos. No lo podían tomar en ninguna mentira o en algo que Él dijera mal. Siempre lo andaban buscando para tentarle, para decir, a ver, aquí lo pillamos. Aquí lo pilló. Ahora sí que sí. Ahora sí que lo mandamos a crucificar. Andaban buscándole. Él antes bien cierto enseñó a cumplir la ley al pie de la letra. Y a ellos desde luego no les gustó. Porque como el hijo del carpintero le iba a dar enseñanza a ellos, que eran los maestros, los rabí, los grandes, los maestros de Israel. ¿Cómo el hijo del carpintero les iba a enseñar, hermano? O sea, ¿cierto? Ellos decían, si nosotros somos los maestros de Israel, ¿cómo nos va a enseñar ese tal Jesús? Entonces estos hombres no eran dóciles, hermano, en el aprendizaje. Jesús entonces trajo esta bendición a los que en él creerían, los que creerían en nuestro Señor Jesús. Y así también nos redimió de la maldición de la ley. En Gálatas 3:11 dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno va a ser justificado, hermano.
por medio de la ley. Entonces esto es evidente. ¿Por qué? El justo, dice acá, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Se fijan? Pacto condicional. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ese era otro punto que estos hombres duros de servir, hermano, como dice la Escritura, incircuncisos de corazón y de oídos, no entendían. Porque decían, ¿cómo está crucificado si la Escritura dice que maldito es aquel que es colgado de un madero? O sea, Cristo, como dice acá Gálatas, se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición, hermano, por cada uno de los que iban a creer en Él. La versión Dios habla hoy dice, por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, o sea, lo que no vemos. La fe es eso, hermano. Yo creo para poder ver. Siempre lo digo. El mundo dice ver para creer. ¿Se fija? Es una gran diferencia, hermano. Por eso se habla de la fe, de lo que no vemos. Yo nunca he visto a Jesús. Usted tampoco nunca lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Solo Moisés, ¿cierto? Pero ¿por qué creemos en Él? ¿Por qué creemos en ese Cristo hermoso, hermano, que nos redimió de aquella maldición? Porque Dios nos escogió, por eso. Por eso creemos en Él. Él puso en nosotros eso, hermano, el creer en el Señor Jesús. Antes creíamos, ¿cierto?, de alguna forma, de alguna manera intelectual, que hay un Dios. Yo tengo un amigo que dice, no, si hay un ser superior a nosotros, pero no es Dios. ¿Hay algo más allá? Sí. ¿Pero qué es? No sé. Dios, no, es que no es Dios. ¿Se fijan? Y ahí entramos, ¿cierto?, en ya discusiones ya que a veces no vale la pena, porque la convicción de pecado, el convencimiento lo trae nuestro Señor Jesús. La palabra uno la entrega, uno la enseña, y después, ¿cierto?, viene el Espíritu a orar en la persona que nosotros hemos tirado esa semilla. La Escritura dice que si la tierra es buena, dará fruto, dará una planta y dará un fruto. Si es mala, morirá. Entonces la ley, hermano, no se puede abrogar, no se puede invalidar o suprimir. Siempre estará ahí la ley para castigar. La gracia está para juzgar justamente, para perdonar y restituir. Y la ley es para eso, hermano. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿A qué se refiere esto según verdad? Que también lo hemos visto, hermano. Dios está en todos lados, en todo lugar. Dios está aquí, como también está en una discoteca, como también está donde se están drogando, está en un prostíbulo, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados. Y Él va a juzgar, como dice acá, según verdad. O sea, nadie va a poder decir, no es que cómo Dios va a estar en un prostíbulo. O sea, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque para juzgar y para castigar tiene que estar ahí, en verdad, mirando, observando. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí habla, cierto, de la extensión
de la extensión de la salvación que en un principio era solamente para los judíos, el pueblo escogido del Señor. Después se extendió a nosotros, ¿cierto?, por la dureza del corazón del pueblo elegido de Israel. En el 2:10 después dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, hablando del gentil, hablando del mundo, porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí habla, ¿cierto?, de lo que pasará con las personas toda esa gente que vivió antes de Cristo, porque sabemos que la salvación es por medio de Jesús. Pero ¿qué pasa con la gente que estuvo antes de que Jesús estuviera en la tierra? La ley, ¿cierto?, está aquí en nuestros corazones. Entonces, por medio de esto serán juzgados, como dice acá, sin ley, los que sin ley han pecado, sin ley también ellos serán juzgados. Y los que bajo la ley pecaron, conforme a la ley o a la gracia, ¿cierto?, de Jesús, serán también juzgados ellos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, los que serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Eso, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está, ¿se fijan? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Antes teníamos eso, ¿cierto? Hacíamos algo malo y sabíamos que estaba mal. O sea, yo no necesitaba venir a la Biblia, ponerme a ver la ley, ¿cierto? Y todo eso, sino que yo sé lo que está mal. Sé que está mal robar, sé que está mal serle infiel a la esposa, al esposo. Y así un sinfín de cosas, hermano. Yo sé lo que es lo malo. Pero en el mundo, ¿qué hacíamos? No hacíamos los lesos. ¿Por qué? Porque nos gustaba hacer de repente cosas, éramos pillines. Nos gustaba hacer cosas que no correspondían. Y nos juzgaba nuestra conciencia. Asimismo va a pasar con aquellos que vivieron antes de que nuestro Señor Jesús estuviera acá en la tierra, hermano. Entonces en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Otra vez, 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres, ¿se fijan? Aparte de todo lo que hacemos nosotros a la luz de todas las personas, acá Él va a juzgar los secretos de los hombres. Todos tenemos secretos, todos tenemos nuestras cosas, hermano. Por eso debemos estar a cuentas con Dios, porque eso después habrá un juicio para eso, para lo que nosotros escondemos, lo que tenemos en nuestra mente. Porque no somos santos, ¿cierto? O sea, somos santos. La palabra dice que somos santos, apartados del Señor. Pero nuestra conciencia todavía, el traicionero interior, todavía está ahí. El pecador todavía está ahí y luchamos contra él. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tiene la ley, se apoya en la escritura, instructor, es instructor de los indoctos, maestro de niños. Tengo la ley, dice, la forma de la ciencia y de la verdad, y es la palabra del Señor, la ciencia y la verdad. Y dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí está hablando, ¿cierto?, de que lo exterior no sirve de nada. La fachada no sirve de nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, una persona que no se ha circuncidado, porque si es judío tiene que estar circuncidado. Pero les dice Pablo acá, pero si el incircunciso o el gentil, ¿cierto?, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro que sí, porque es del corazón, de adentro. Y el que físicamente es incircunciso,
Otra vez. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en el interior. ¿Se fijan? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón. El corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es increíble, hermano, la escritura te llena tanto de sabiduría, de conocimiento, hermano. Puedes entender muchas cosas por medio de la palabra del Señor. Y justamente lo que estamos hablando de la ley, que ya no estamos nosotros bajo la ley. Eso es lo que Cristo quiso enseñar muchas veces. Pero ¿qué le decían? Que él estaba loco, no lo soportaban. Romanos 13:1 dice, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Algo que siempre les digo, ¿cierto? El presidente que tenemos ahora lo puso el pueblo, no lo puso Dios. ¿Ya? De eso debemos estar claros. Y así todos los que han pasado, los que han antecedido al que está ahora, no es que Dios puso, no, es que Dios lo puso y hay que respetarlo, hay que honrarlo. Hay que honrar la figura presidencial, ¿cierto? Y es evidente, debemos tenerle respeto, esté quien esté, nos guste o no nos guste. Debemos, como dice acá, porque las autoridades son puestas por Dios. Ahora el que elige, Israel eligió a Barrabás, ¿se acuerdan? Suéltanos a Barrabás y que la sangre de ese tal Jesús que caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestra descendencia. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo judío ha sido el pueblo más azotado, casi exterminado? Por eso, porque echaron la sangre del Hijo de Dios encima de ellos y prefirieron a un ladrón, a un mentiroso, a un asesino. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando elegimos un líder. A veces nos equivocamos, o a veces se equivocan, mejor dicho. Pero están ahí porque Dios estableció un orden jerárquico. ¿Para qué? Para que esto no sea una anarquía. Esa es la idea de esto. Entonces las autoridades si no, están ahí sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando usted va en la calle, un carabinero lo para, lo detiene y dice, carnet, ¿qué va a hacer usted? No, ¿y por qué? Yo no he hecho nada. ¿Por qué carnet? Muéstrame su carnet. No, no te lo voy a mostrar. Y así hay muchos videos, ¿cierto? Y al final termina, le dan unos buenos palos nomás, y al final pasa igual el carnet. La escritura nos dice, el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Carnet, ahí está el carnet. Papeles, ahí están los papeles. ¿Qué anda haciendo? No, voy a ver a mi abuelita. Voy a comprar cigarros, dijo el papá de la policía. Y nos evitamos, hermano, un sinfín de problemas, de malos ratos, de palos también. Porque esos palos que de repente da la autoridad, con justa razón los dan. Entonces, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y eso es lo contrario hoy en día, hermano, porque uno lo citan comete una infracción, lo citan ante el magistrado y le tiembla todo a uno porque uno no sabe qué le van a hacer. Y así están corrompidas, hermano, hoy en día, muy corrompidas las autoridades, los jueces, los magistrados, los fiscales. Y la palabra dice que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Eso es lo que debería hacer, que es un servidor de Dios para el bien de los que hacen el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y eso es lo que no pasa hoy en día, hermano, lamentablemente. Sino que todo lo contrario, todo está corrompido. Vemos, cierto, en estos días un aumento de la delincuencia que no se había visto en años. Nunca jamás en Chile se había visto tanta delincuencia, hermano. Y está hoy en día instalada en nuestro país, el sicariato. Ahora encuentran gente muerta a la orilla de la calle, hermano. Otro día había una cabeza colgada en un árbol, no sé a dónde en Santiago. Encuentran a la gente descuartizada. Y esos crímenes, hermano, son importados de otros países. En Colombia, Venezuela. En todos esos países hacen ese tipo de asesinato, hermano. Entonces hoy está la cosa, está muy malo. Por eso cada día debemos aferrarnos al Señor, porque nadie está libre. Nadie está libre, hermano. Orar los unos por los otros siempre es lo que nos va a estar ayudando. Efesios 2:7
dice que la gracia está para salvar. 2.7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino por la fe. Somos salvos porque nuestro Señor nos escogió. Entonces la palabra de Dios se debe cumplir. Por eso que tenemos todo completo, lo antiguo también con lo nuevo. Palabra de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él habla de la jota, hermano, que es la letra más pequeña del alfabeto griego. Habla de la tilde también, que habla de la partícula más pequeña de una letra, como puede ser un acento, una coma o un punto. Por eso dice que hasta lo más mínimo, ¿cierto?, de la ley debe cumplirse. Y lo cumplió nuestro Señor. A esta palabra tampoco se le puede quitar ni añadir. Está prohibido. Podemos comentar, ¿cierto? Así hay muchas Biblias. Una Biblia del pastor MacArthur que viene con comentarios, pero no es que le hayan añadido a la Biblia, ¿ya?, sino que trae comentarios bajo los textos. Eso se puede hacer. Ahora añadirle libros, primera de Reinaldo, segunda de hermana Pelu. Eso ya raya, ¿cierto?, eso es lo que no se debe hacer. Así como hay comentarios también, versiones de la Biblia, pero nunca se cambia la palabra por otra, sino que, como leímos recién, ¿cierto?, palabra de Dios para todos, o Dios habla hoy, así tenemos mucha la versión de las Américas, muchas versiones de la Escritura, hermano, que no cambia, es solamente para que entender mejor. Hay una, cierto, que es la nueva versión internacional, que esa hay que tener un poquito de cuidado porque hay ciertas cosas que anduvieron manipulando en la escritura. A mí me gusta la Reina Valera, 1960. Esa es la que uso siempre yo y se compara con el diccionario Strong. Lo puedes comparar y cuadra, pero a la perfección, hermano, esa escritura. Entonces no podemos quitar nada de la palabra del Señor, los mandamientos, los estatutos, ¿cierto?, que están impuestos ahí por el Señor. Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Hoy en día, hermanos, muchos predicadores, pastores, están invalidando la Biblia, no la usan, no hablan de ella. O toman un texto, una pequeña palabra, ¿cierto?, y hacen una predicación fuera del contexto de lo que realmente quiere enseñar la Biblia. Eso es peligrosísimo, hermano, porque están invalidando la palabra de Dios. La están invalidando. Están también desautorizando la Escritura. Para la gente le dan más énfasis a la forma, a las costumbres, a la tradición. Para muchos es mejor lo que dice el superapóstol o lo que dice algún renombrado líder. Hoy en día la gente poco lee la Escritura, poco lee la Biblia. Por eso es muy fácil de manipular a las personas, hermano. Es muy fácil. Y estos grandes predicadores que tienen iglesias gigantes, mucha gente. ¿Pero de qué les hablan? Motivación, los motivan. La Escritura, la Biblia ya no se usa, no se abre la Biblia en alguna iglesia. Gracias al Señor que nosotros siempre, hermano, tenemos la Escritura. Siempre, siempre aquí, siempre usted tendrá un mensaje basado en la Biblia. Y el día que no cite la Biblia, bájeme de aquí. Y me echa para afuera. Porque acá se habla de la Escritura. No se habla de mis pensamientos, de lo que yo creo, de que los voy a motivar, hermano, porque los veo tristes. ¡Tres, gloria a Dios! ¿Qué me dijo el Señor? Dígame. Y así hay muchas iglesias, hermano, que se lo llevan en eso, motivando a las personas. ¿Para qué? Para que se vayan contentos, para que se vayan alegres. Yo prefiero que la palabra los mande para la casa tristes, pensando, meditando. ¿Qué estamos haciendo mal?
El Señor, ¿de qué nos habló el Señor hoy día? Lo que hablaba nuestra pastora. Eso es lo que yo prefiero eso, hermano. Que me pegue en el callo, que me duela. Antes de que eso no quita, ¿cierto? Que la palabra también nos va a dar alegría. No quita eso, pero es preferible que siempre nos enseñe. Y cuando nos enseña, cuando nos pega en el callo, como digo, nos duele, nos ponemos tristes, meditamos, pensamos. Entonces todas estas personas, hermanos, estos grandes superapóstoles, los apostolobos, hacen más caso al nuevo método, a la nueva forma también de cantar, a la nueva forma de predicar, de enseñar. Para muchos es mejor la tradición, es mejor la religión. Jesús dijo, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. ¿Se fijan? Ahí se complementa con lo que les hablaba yo en delante, que ellos invalidaban el mandamiento para guardar sus tradiciones. Y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué les dijo eso, hermano? Ustedes se equivocan, ustedes erran porque ignoran la palabra del Señor. Pero ¿cómo si son los maestros de Israel? ¿Cómo ignoran la palabra de Dios? Bueno, la conocían, pero la obviaban. Mejor mi tradición porque no, la ley es muy... Mejor la tradición que es más suave a lo mejor, o la acomodamos a nuestro antojo. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, Juan 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. El amor, que era lo que ellos no tenían. Para nada. Y Él habló de esto, nuestro Señor. Y, y el amor, que es lo que Él nos pide siempre, tener amor por nuestros hermanos, al que le cae gordo, al que le cae bien, al que le cae más o menos. Amor. No hacer acepción de persona, como dice Pablo, sino que se aman a todos los hermanos de forma incondicional, así como nuestro Señor nos ama a nosotros. O el Señor nos pone condiciones para amarnos. Si te portas bien, te amo. Si no, no te amo. Un pacto incondicional, hermano. Grábese eso. Incondicional. Nosotros a nuestros hijos, aunque se porten mal, los amamos. Nos sacan canas verdes a veces o nos dan ganas de apretarle el cogote. Pero los amamos. Imagínense si nosotros, siendo hombres, pecadores, amamos de esa forma, ¿cierto? Porque el amor hacia un hijo es algo que no se... Yo no lo puedo describir, hermano. No se puede. Imagínense el amor de Dios por nosotros. No nos alcanza, ¿cierto? ¡Puf! Nos explota la cabeza de pollo que tenemos. Porque no comprendemos, hermano, no comprendemos lo que es la eternidad. De un Dios eterno viene un amor eterno, como dice la canción, ¿cierto? Amor eterno. Y ese amor eterno lo vamos a entender o comprender cuando estemos allá con el Señor. Ahí recién vamos a entender todas esas cosas, hermano. Pero por el momento debemos esforzarnos cada día para que ese amor siempre se vea reflejado. Nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros familiares, vecinos, quien sea. Demostrar el amor, demostrar la disposición, ¿cierto?, hacia los demás también, sea quien sea, hermano. Otro día venía llegando a mi casa y había un vehículo parado al frente. Eran dos hombres o tres hombres, tres hombres y una mujer. Y ninguno sabía cambiar la rueda del auto. Y los veía batallando allá. Me vinieron a pedir una llave, si tenía una llave para sacar la tuerca. Y fui para allá, le miré, no, pues eran tapas, por eso no les metía la llave, porque no había que sacar unas tapas. Entonces yo soy otro, una llave, ¿qué me digas? Sí, ahí está la llave. Al final les cambié yo la rueda. ¿Cuánto cuesta? Me hicieron un queque. Me decía vecino la señora, yo no la había visto nunca, pero me decía vecino. Entonces la disposición es esa, hermano. Con quien sea, si da lo mismo, si uno puede hacerlo, debemos hacerlo. Debemos demostrar de qué estamos hechos, hermano. De qué estamos hechos. Y eso en primer lugar con nuestro entorno, ¿cierto? La caridad parte por dónde? Por casa. Y después a los demás. Aunque le caiga mal el vecino, aunque el vecino hable de usted, lo que sea, hermano. A mí me ha pasado, pero yo no me importa.
La palabra dice, haz el bien a quien sea, no importa quién sea, yo lo voy a hacer. Si me anda pelando, si después me pela o lo que sea, no importa. La palabra me dice que yo debo mostrar que soy cristiano, que soy una buena persona, que el Señor me dice, ¿cierto?, que debo ayudar a los demás. Yo lo cumplo. El que se enoja, ¿cierto?, contra mí es problema de él. Debemos siempre dar. Jesús habló de la gracia, del amor, del perdón, de dar la vida por nuestros amigos. Y esto no le gustó a estos escribas, ¿cierto?, a los fariseos. Se enojaron contra Jesús. ¿Nosotros morir por los pecadores? Los pecadores mueren porque lo merecen, decían ellos. ¿Cómo vamos nosotros a morir si somos los maestros, los líderes? ¿Cómo vamos a morir por los pecadores? Y así nuestro Señor lo hizo por cada uno de nosotros, hermano. Entonces nunca había perdón ni justificación. Mucho se dice en los evangelios de cómo querían matar a Jesús. Habla ahí, dice, procuraban matarle. O sea, andaban siempre ahí buscándole la cita para poder pillarlo y a la cruz. Estos judíos religiosos, hermano, cuando hacían algo digno, buscaban los aplausos, los reconocimientos de la gente. Entonces Jesús tuvo problema con ellos. Imaginen estas palabras, ¿cierto?, que está hablando el Jesús en sus predicaciones con la gente. Él decía, cuídense de los escribas, cuídense de los fariseos. O sea, le está diciendo, cuídense de los maestros, de los que ustedes los tienen como pastores de Israel. Y ellos andaban buscando los aplausos. Rabí, rabí, ¿cierto? Mostraban ahí sus filacterias largas ahí hasta el suelo. Y les gustaba orar en voz alta en las plazas, en las sinagogas. ¿Para qué? Para que le digan, oye, qué buena oratoria, qué lindo ora, qué bien enseña. Oh, cuánta gracia tiene ese maestro. Eso les gustaba. Pero cuando Jesús les hablaba, no lo alababa, al contrario. 20:45 de Lucas, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y arman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. A eso se dedicaban. Hacían, cierto, tenían su agenda, hoy día la viuda tanto, después fulano de tal, aquí como, aquí tomo desayuno y almuerzo, en el otro tomo once o ceno, y hacía el otro día, y así se lo llevaban, hermano. Y hacían largas oraciones, como dice acá, ¿para qué? Para esperar, para estar ahí. Les gustaban los primeros asientos en la sinagoga, ahí, de los primeritos para que los vean. Algo que nunca me gustó a mi hermano cuando recién el Señor nos llamó al pastorado, era que nos subían arriba, cuando íbamos de visita a alguna iglesia, nos subían arriba y nos ponían acá como si fuéramos, no sé, por los iluminados. No es que los pastores tienen que estar acá en alto, no, si el pastor tiene que estar allá, donde está la gente. Ahí sirve el pastor. Alejado no sirve de nada. Y a estos hombres les gustaba eso. La escritura nos dice, ¿cierto?, que cuando vamos a algún lugar, siempre siéntate atrás, al final, no adelante. ¿Por qué? Porque recibirán mayor honra cuando te tomen y te digan, no, usted vaya a sentarse adelante. ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué está atrás? Ahora, si se queda atrás, se queda atrás, no. Pero así debemos ser, siempre un perfil bajo, hermano, no creernos eh, la última Coca-Cola del desierto, sino que siempre un perfil bajo. Jesús reprochaba esto de los abusos y la hipocresía que ellos mostraban. Él a menudo directamente les mostraba sus errores, sus pecados, y eso también los incomodaba. Castigaban el pecado con la muerte, con piedra, con crucifixiones y con otros martirios como, ¿cierto? Como lo conocemos, por ejemplo, la mujer que fue apedrada. Esta mujer que la llevaron, ¿cierto? Y le dijeron, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y qué le dice Jesús? Ahí lo vamos a estar viendo. Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo propio? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son palabras muy fuertes estas, hermano, muy fuertes porque nos ataca directamente
a nuestra forma de ser de repente de querer juzgar a los demás, cuando no sabemos qué realmente le está pasando al hermano. Antes de juzgar, ¿qué debemos hacer? Preguntar. Antes de emitir un juicio, debemos conocer el contexto de la situación que está viviendo la persona o el hermano, quien sea, antes de emitir un juicio, porque muchas veces nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces, hermano. ¿Por qué? Por hablar, ¿cierto?, a la ligera, al viento. Y es lo que no debemos hacer. Debemos conocer bien qué es lo que está pasando para poder opinar. Por eso quitamos la viga primero de nuestro ojo. Y ahora recién sacamos la pelucita que está ahí en el ojo del hermano. Porque muchas veces somos así, hermano, y no debemos ser así, debemos ser lo contrario. La palabra dice que acá a esas personas que son unos hipócritas. Entonces lo que miramos acá es que Jesús le hablaba cumpliendo la ley, pero aplicaba las enseñanzas con sus mandamientos, que era lo que la gente necesitaba. Y acá fue donde le trajeron a esta mujer, ¿cierto? Para ver qué hacía. Y ahí Jesús, ¿cierto? Ahí le dijeron, le vamos a llevar al que nos dice. Al que nos dice, y ahí ahora sí que lo pillamos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y era injusto porque a la mujer, ¿no? ¿Y el hombre que adulteró? ¿Qué pasaba con ese hombre? El hombre en ese entonces era un nivel superior, el hombre. A él no se le imputaba nada, solamente a la mujer. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, bien digo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ahí quedaron. Bla. Recuerden que leímos que la conciencia los acusaba, en este caso era la ley para ellos. Entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí lo tenemos. Si nos dice que no la apedremos, va contra la ley de Moisés. Y él les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ahí los dejó a todos marcando ocupados, hermano. Una sabiduría increíble de parte de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar, hermanos? ¿Con la ley en mano o con la misericordia que el Señor nos ha enseñado? Es buena la ley, ¿cierto? Siempre lo será. Pero más excelente es la gracia, hermano, la misericordia. La enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesús. Él no condenó a nadie, al contrario, Él hacía milagros, sanaba a las personas. Él a los enfermos, a los endemoniados. Hizo solamente el bien. Y es lo que nosotros, el ejemplo que nosotros debemos seguir, hermano. No ser religioso. No, el Señor no nos mandó, no nos trajo para una religión. Nos trajo para vivir una vida cristiana, hermano. Para eso nos trajo. Para una vida de cambios, para una vida de transformación. Que va, cierto, en un proceso a lo largo de nuestra vida hasta que el día de mañana partamos a la presencia del Señor. Y lleguemos al cielo, cierto, siendo pecadores, tal y cual somos. Así vamos a llegar al cielo. Y antes de entrar, cierto, seremos transformados. La Escritura dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Cuerpo glorificado vamos a tener en aquel día. Libres del pecado, libres de la corrupción. Y lo mejor de todo es que habitaremos con el Señor, hermano. Eso es lo mejor. Oremos. Damos gracias al Señor por el mensaje del día de hoy. Muchas gracias te damos, mi Señor. Muchas gracias por el mensaje que nos enseña el día de hoy, Padre, donde nos hablas de nuestro corazón, de la ley, del cumplimiento de esa ley, del pacto, Padre, que el día de hoy nosotros tenemos, que es un pacto incondicional. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso, porque si fuera un pacto de condiciones, de seguro nadie entraría al reino de los cielos, Señor. Pero en su infinita sabiduría, Señor,
A usted le plació enviar a su Hijo para el pago, Señor, de nuestros pecados. Muchas gracias por ese sacrificio, Señor. Es algo que nuestra mente, Padre, no puede comprender en estos momentos. ¿Cómo enviar a tu Hijo amado a pagar por millones y millones de pecadores que no merecen nada, Señor? Esa es la gracia, eso es lo infinito de tu palabra, mi Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Ayúdanos ahora cada día, Padre, para poder cumplir tu palabra, para poder seguirla al pie de la letra, Señor, para esforzarnos cada día. Sabemos que no la vamos a cumplir al 100%, pero sí tú miras el corazón, mi Señor. No miras lo exterior, mira el corazón. Tú miras, Señor, cómo nosotros estamos caminando, cómo nosotros vamos avanzando cada día en nuestra vida cristiana. Cómo luchamos contra el pecado, cómo luchamos contra esas cosas que nos hacen mal, Señor. Y queremos agradarte a ti, Padre. Queremos vivir para ti, Señor. Eso es lo que tú miras, el corazón de la persona. Por eso te rogamos que aumentes nuestra fe cada día y que nos ayudes cada día, Padre, para seguir perseverando hasta el final, hasta el día de la salvación, mi Señor. Si alguno de mis hermanos que está acá, Señor, tiene debilidad espiritual, debilidad en algún punto de su vida, fortalécelo, Señor. No nos has dado tu espíritu de cobardía, Señor, sino que nos has dado un espíritu de dominio propio, para que podamos, Padre, nosotros agradarte a ti, mi Señor, y esforzarnos cada día. Bendice a nuestros hermanos que tengan problemas, dificultades, enfermedad, angustia en la carne, necesidad a lo mejor, Señor. Poderoso es usted, Padre, para ayudar a cada uno de mis hermanos que son tus hijos, Padre. Son sus hijos, mi Señor. Y no hay padre que desampare a sus hijos jamás. Por eso te ruego por cada uno de ellos, Señor. Si alguno tuviera problemas, Señor, aquí estamos también nosotros como pastores de la iglesia para ayudarlos, para darle un consejo conforme a lo que usted nos enseña cada día, Padre amado. Que tengan la confianza, Señor, de confiar en a quien tú has puesto como líder de esta iglesia. Porque en base a tu palabra, Señor, jamás nosotros vamos a traicionar a un hermano. Jamás, Señor. Porque vivimos para ti, Señor, y vivimos también para esta iglesia que tú has puesto en nuestras manos. Cada día, Señor, te doy gracias y cada día seguiremos dándote gracias por este lugar que tú has puesto, Padre. Estas puertas que tú has abierto para que lleguen mis hermanos cada domingo a alabar y a bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces cada día por nosotros y por lo que seguirás haciendo también, Padre amado. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe cada día. Y el día de la prueba, el día de la tribulación, que podamos estar firmes, Señor. Que podamos estar firmes en tu palabra, Dios Santo. Que esa palabra nos fortalezca, nos aliente a seguir caminando y a llevar a cabo, Padre, el propósito que tú tienes en nuestra vida. Gracias, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Todo esto lo rogamos, Señor, y te entregamos este servicio, este culto de alabanza que hemos hecho ante ti, Señor. Lo entregamos como una ofrenda que ojalá sea agradable ante tus ojos, mi Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.